Bienvenidos psiconautas a este podcast de ciencia y filosofía en el que mi amigo el Limón Agrio me dijo alguna vez, oye, ¿y si hacemos un podcast de ciencia y tecnología? Y yo, el antidoctor Green, le dije, Simón, y pues aquí estamos ya en el episodio número 12. ¿Qué onda? Hagamos un podcast, dijeron. Será muy fácil, dijeron. No habrá fallas técnicas, dijeron. Ah, pero yo te dije, hay que escribir un libro. Y tú, no, mejor un podcast. ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás? No, pues yo muy bien, ya te dije que ya desayuné unos taquitos de carne asada. ¿Tú qué show? Mira, yo estoy ansioso por este episodio. eh, Porque es un tema, David, que de alguna manera todos nos hemos preguntado. Todos más o menos desde los 90 para acá. Y hoy se los voy a confirmar. ¿Quién es más fuerte, Kirin o Ten Shin Han? Te chinjan, obviamente. No, 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 no. Hoy vengo a confirmarles, a asegurarles, a decirles a todos ustedes psiconautas que vivimos en la Matrix. ¡No! Así es, así es. Siempre lo sospeché, Lee. No, yo sé, yo sé. Por eso te digo, todo el mundo se lo preguntó desde que vimos a Keanu Reeves en posiblemente su peor actuación de su carrera. Porque se ve bien badass con su sotana y los lentes y todo, ¿no? No hables más de Keanu Reeves, Lee, te van a linchar. Pues mira, no estoy hablando mal de él, fíjate, es un actor que me encanta, pero seamos sinceros, actúa muy mal, pero es como este Henry Cavill, o sea, lo adoro, lo amo, lo quisiera tener aquí a un lado, pero actúa malísimo. Bueno, pero a ver, Lee, ¿por qué dices que vivimos en la Matrix? Estás haciendo ahí pues una suposición muy severa, ¿no? A Entonces, huevo. Pero, si no fuera así, pues este episodio sería muy aburrido. No, mira, hay una parte de la Matrix, de la primera película, que aunque está puesta en la escena como una especie de broma o de... Sí, como una especie de broma de las hermanas Wachowski ahí, que a mí me gusta mucho, que es cuando están todos comiendo y que hay un plebillo, no me acuerdo cómo se llama, pero el más morrito del equipo de Morfeo, que es el que, pues de hecho el que diseñó a la mujer de rojo, ¿no? sí. Le dice a Neo que, ¿cómo sabes que ya no estamos en la Matrix? Y le dice, pues porque todo sabe apoyo. Entonces, dice, y él empieza a elaborar su teoría, ¿no? De que todo sabe apoyo, porque como las máquinas no tienen papilas gustativas, pues entonces diseñaron un sabor por ahí, que sería el pollo, y le pusieron ese sabor a todas las cosas, ¿no? Sí, ¿no? Que luego dicen, aquí son las ancas de rana, apoyo, ¿no? Aquí Apoyo, son sí, sí. apoyo, ¿no? A que sabe el iguana, apoyo. A que sabe el armadillo, apoyo. Digo, el conejo, apoyo. Digo, en realidad sí tienen sabores distintos, pero sí parecen pollo todos, ¿no? Eh, pero lo que voy, en este caso y el por qué me gusta mucho esta escena, David, es porque aquí, a mi interpretación, el sabor de la comida, eso que estás sintiendo, ese, esa sensación, es esa eh, percepción sensorial, no es solamente un sabor, no es solamente una sensación en la lengua, es toda una serie de asociaciones y de significados que le estamos poniendo. En el caso de la Matrix, ¿qué significa? Era el punto para diferenciar, prácticamente lo que te están diciendo es que a través de esto puedes diferenciar la realidad de lo que no es real, ¿no? Eh, Esto, ya viniéndonos al mundo terrenal,
Pues encaja muy bien en una teoría sociológica, más que teoría, en una visión de la realidad, una de tantas visiones de la realidad desde la sociología, que no es otra cosa, David, que el universo simbólico. Yo sé que con eso voy a captar tu atención, ¿no? Porque de qué carajos me va a hablar este güey si yo soy el que habla del universo aquí. Si no trates de robarme mi lugar. Pero mira, antes de eso necesito regresarme un poquito en la teoría, ¿no? Pensemos en el lenguaje. O sea, esta serie de elementos que utilizamos para comunicarnos, ¿no? Ya sea lenguaje oral, escrito, lo que sea. Incluso el no verbal, ¿no? El que, por ejemplo, el lenguaje de señas o cualquier medio que utilicemos para comunicarnos. Como hacerle así, ¿no? Cuando hablabas de acuitura en el episodio antepasado, ¿no? Ándale, incluso señas de ese tipo, ¿no? Todos los lenguajes mantienen un código. Este código es lo que nos permite a nosotros entendernos, porque seguimos dentro del mismo código. Por eso hay veces que, aunque es el mismo idioma, no logramos entender de todo lo que otra persona está diciendo. Por ejemplo, de una persona a otro país, ¿no? Porque si bien es el mismo idioma, tal vez no estamos siguiendo del todo el mismo código. Podemos medio entender ahí de manera contextual el sentido de una conversación, pero a lo mejor no a nivel tan profundo como cuando hablamos, vaya, en nuestra lengua materna, ¿no? Del lugar en el que vivimos y en el que crecimos. Pero hay más elementos que conforman el lenguaje. Están pues las palabras, lógicamente, ¿no? Las palabras que pues desde la lingüística se les nombra como significantes. Y son significantes porque tienen un significado. Así como en el diccionario, ¿no? La palabrita es el significante y enseguida viene su significado. Ah, bueno, Simón, tachilo. Pero cuando aplicamos esto a la realidad social, nos damos cuenta de que el significado no es nada más el del diccionario. Detrás de un significante puede haber un mundo de significados. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillito. Si pensamos en una manzana, pues lo primero que pensamos es que es una fruta de color rojo y la. Ujú. Bueno, pero hay muchos otros significados detrás de la manzana. Si estamos pensando en ello, podemos pensar en gravedad, por la imagen que tenemos de Newton, ¿no? Podemos pensar en pecado, podemos pensar en el veneno de Blancanieves. De esta manera hay muchos significados que se van asociando a un mismo significante. En este sentido, el significante no es únicamente la palabra, sino también las cosas, ¿no? Por ejemplo, el celular o este micrófono, que, insisto, si nos vamos a lo literal, tienen un significado de diccionario, pero ya en la cotidianeidad tienen muchos otros significados que nosotros les atribuimos a las cosas. Ahora, por ejemplo, el ejemplo para seguir con el ejemplo de la manzana, ¿no? Si bien es un significante, es una cosa, es un objeto, en el momento en el que va adquiriendo tantos significados, puede llegar a representar una cosa totalmente distinta. ¿Una En qué, es- perdón? una cosa totalmente distinta. Ajá. Puede representar otra cosa. Una representación, David, es como... Vaya, pues podemos imaginarlo como en las obras de teatro, ¿no? Que también se les llama representaciones. Ahí un actor está representando a un personaje. De manera similar, puede suceder con, por ejemplo, la manzana. Cuando te hablaba, por ejemplo, del pecado, no es nada más el pecado, está representando una serie de fábulas del cristianismo que incluyen todo el rollo este del creacionismo, Adán y Eva y y toda esta historia del origen de acuerdo con el cristianismo, ¿no? Con el judío-cristianismo. Entonces, cuando logra un objeto representar
a otro, o incluso representar a toda una idea o a una serie de ideas, entonces decimos que se convirtió en un símbolo. Así como otro ejemplo que se me ocurre, la esvástica, ¿no? La esvástica nazi. Si nos vamos al significado de diccionario, pues la esvástica ni siquiera era nazi, ¿no? Y está todo este rollo de que era un símbolo hindú y que no sé qué. De la rotación de la Tierra o algo así, ¿no? Había La escuchado verdad una es vez. que no sé. La verdad es que no sé. Solo sé que sí, en efecto, los nazis lo vieron, se les hizo muy chingón y dijeron, a huevo, hay que usarlo. Qué bonito. Simón. Pero si nos vamos a los significados, si nos vamos a lo simbólico, pues la esvástica ya representa un chingo de cosas. Representa opresión, representa el holocausto, representa todos aquellos valores indeseables de la sociedad actual, ¿no? Entonces, pues nos vamos dando cuenta que hay un chingo de símbolos por todos lados. Pero ¿qué pasaría, David, si te digo que en realidad estamos rodeados de símbolos? Hay una anécdota, no una anécdota, un cuentito de un autor que se llama Clifford Geertz, que es el primer maníaco que empezó a decir, es que vivimos en un universo simbólico. Él era un antropólogo, por ahí de los años 40, 50, si mal no recuerdo. Total que él decide, es un país que la neta no sé dónde está, pero se llama Bali. No sé dónde está, la neta, nunca lo busqué. Aprendiendo geografía con otro podcast. Total que llega a este país, a Bali, y lo primero que nota es que allá es muy, 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 muy común las peleas de gallos. Así como las de aquí, ¿no? Así como las de palenques. Nada más que allá son cosas de todos los días, de todos lados, a pesar de que pues es ilegal. Pero es como que es ilegal y pues a la gente le vale, ¿no? Algo muy curioso es que en esa época de la antropología, pues los antropólogos como que tenían esa idea, ¿no? De ir a estudiar a los países lejanos, esos lugares desconocidos, ¿no? Para descubrir esas culturas. De hecho, es un sentido, una crítica a la antropología, porque se dice que es una parte muy colonial de la historia de la antropología. Pero bueno, llega Geertz a Bali, se da cuenta de esto de las peleas de gallos, y pues dice, ¿qué pedo? ¿Por qué? Y lo empieza a analizar, ¿no? No analizar en un sentido tradicional de la antropología, porque antes era como que, me siento y los observo y anoto en mi libretita de apuntes qué hacen las personas color tierra, ¿no? Entonces, no, Geertz cambia ahí un poquito su metodología y dice, para entender la cultura de otra sociedad, tengo que adentrarme a ella. Y no porque quiera llegar y de repente decir, ahora yo vivo con ustedes, tienen que aceptarme y ya soy uno de ustedes. No, él dice, ni de pedo va a pasar eso. No son Ricardo Anaya, o sea. Ajá, ándale. Y de hecho, es justo lo que sucede. Al principio él quiere acercarse a las personas, entrevistarlas y todos lo mandan a la chingada. Hasta que acude a una pelea de gallos. Como te digo, es ilegal, entonces de repente llega la policía y pues todo el mundo sale corriendo, ¿no? Como como una redada en cualquier antro a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces todos salen corriendo y pues Geertz tenía sus credenciales, ¿no? Él era blanco, él era extranjero, él era universitario, era científico universitario de no sé dónde. Él podía sacar su placa, ¿no? De investigador y justificarse así con la policía. Sin embargo, lo que hace es correr junto con los demás, ¿no? Y cuando los demás se empiezan a meter a diferentes casas y él no sabe qué hacer porque, verga, ya corrí y no tengo casa. Pues Nada que-
De repente, una familia lo ve y dicen, acá, métete acá. Y pues, a huevo, dice, y ya se mete con ellos. Resulta que durante esa noche, la familia le empieza a contar cosas de su cultura. ¿Por qué? Porque ya les demostró que puede vivir como ellos, ¿no? Que no es nada más un blanquito más que llegó a quererlos estudiar de lejos. Se trató de involucrar digamos que formó una especie de confianza ya, ¿no? Ujú. Entonces Jer se empieza a indagar sobre qué pedo con las peleas de gallos. Y se da cuenta inmediatamente de dos cosas. Los gallos son cosas de hombres. Pero están muy involucradas también las mujeres. Mientras los hombres se quedan únicamente en la crianza de los gallos, en el entrenarlos, en hacerlos bravos, etcétera, las mujeres tienen todo una especie de ritual en el que forjan y afilan las navajas, las tallan, las decoran. Entonces es como que hay dos roles que giran en torno al gallo. Em, Espera, estoy un poquito ajá. perdido. ¿Cómo que las navajas? En la pelea de gallos, David, se les ponen navajas a los gallos en las patas. No, ¿qué dices? ¿Neta? Sí, sí, también aquí en México así se hace, les ponen navajas en el muñoncito de la pata. Una navaja que va ahí papaloteando nomás, ¿no? Nunca Pero había escuchado de eso. Ahora me lo estoy sí. imaginando en escena bien así de que se da duelo o muerte con cuchillos. Pues sí, justamente así es. No, te juro que nunca había escuchado que hacían eso con los gallos. Ok. Creo Sí, que ya sí, sí. comprendo un poco No, más mira, porque... sí hay peleas en las que dejan a los puros gallos sin nada, ¿no? Pero sí hay peleas también en las que les amarran navajas. Ah, pues de ahí viene, que eres una amarranavajas. Ajá. De ahí Ok. viene la frasecita esta. Entonces, mientras que, por ejemplo, aquí simplemente es una navaja que les amarran a la pata, allá no. Allá era una navaja que las mujeres forjaban, que la afilaban, le hacían decoración y todo este rollo, ¿no? Más, no solo como un arma, sino también como algo muy ornamental. Ujú. Eh, entonces Gears dice, a ver, espérate, es ilegal, pero a la gente le vale queso. Y además es algo muy importante para ellos, porque a pesar de que es ilegal y todo el mundo lo sabe y el gobierno lo sabe, se organizan anualmente incluso hasta torneos o algo parecido a torneos entre las diferentes comunidades del país, ¿no? Y se juntan y hacen grandes eventos alrededor de la pelea de gallos, ¿no? Ujú. Pues lógicamente lo que uno esperaría, el gallo empieza a representar pues la hombría, la fuerza, eh, pues todas esas cosas que desde el principio de la historia han atraído al género masculino, ¿no? Por otro lado, no es que, o desde la perspectiva de ellos, no es que demeriten el papel de la mujer, pero no deja de ser, pues, como una especie de apoyo o de ornamento para el hombre, ¿no? Así como la navaja es un ornamento, un accesorio para el gallo. Ah, bueno, eso es un nivel más de análisis al que llegó Gears, ¿no? Porque hasta antes de él, la antropología era, bueno, es que allá en Bali hay peleas de gallos, son ilegales y les vale madres a huevo. Ya lo noté y publico mi paper. No, lo que busca Gears es entrar a profundidad, pues, ¿por qué hay peleas de gallos? Y llega a este primer nivel, ¿no? De que es una representación de, mm, de lo masculino y de lo femenino en esta sociedad. Aquí ya Gears dice, bueno, la pelea de gallos, los gallos y las navajas son símbolos para ellos. ¿Por qué? Porque representan otra cosa y tienen diferentes significados atribuidos a estas cosas, ¿no? A estos objetos. Sin embargo, pues Gears sigue con su análisis. Y en la parte de lo masculino, Gears se va dando cuenta en las pedas, en las fiestas, en los chistes, en las bromas, que el gallo no es nada más la fuerza. El gallo es un símbolo, pues, del pene masculino. Entonces ahí
era, empieza a representar no solamente qué tan fuerte soy, sino qué tan hombre soy. Y por eso cuando uno perdía en la pelea de gallos, él se sentía el más deshonroso, se sentía el no merecerlo, el no merecer estar ahí. Digo, es una interpretación que, pues, si estamos hablando de los años 40, a lo mejor si le hubiera escrito una carta a Freud, él le hubiera dicho desde el principio, ¿qué pedo, no? Sin embargo, a lo que quería llegar con esta anécdota de Gears, es que las cosas pueden representar eh, o pueden ser símbolos de otras cosas a niveles, David, de los que tal vez no estamos del todo conscientes. Por ejemplo, siguiendo con la figura del pene, ¿no? Y aquí me voy a meter a cosas ya más de, tal vez de pseudocientíficas, dirían algunos, ¿no? A cosas del psicoanálisis. No. Hubo un autor muy conocido que es Jacques Lacan. Y es que Jacques Lacan extendió el psicoanálisis precisamente a esto que es lo simbólico. Porque Freud, pues Freud era médico, y entonces él todavía estaba muy en lo físico. Cuando Freud hablaba del pene, era el pene, así tal cual. Ajá. Y no, Lacan dice, Nel perro, el pene no es el pene. Ah, ¿no? El pene es simbólico. ¿Qué representa el pene? Ah, pues representa fuerza, representa el poder. Entonces, y pues no es casualidad, David, que todos los hombres, incluso durante, por ejemplo, durante su adolescencia, pues empiezan a dibujar penes por todos lados, ¿no? En las paredes, en el mesabanco, en la Yo silla nunca, del... yo nunca entendí eso. Son formas de tratar de imponerse ante el otro. Es, por ejemplo, el dibujar un pene en la silla del otro. Pues es una forma de, como una especie de fantasía de dominación. Sí, y yo no entiendo muy bien, este rollo. Nos estamos metiendo con rollos psicológicos que yo no, yo no entiendo bien. O sea, ¿cuál es la fascinación de decir, ah, sí, me creo bien hombre, hasta cierto punto incluso soy homofóbico, pero quiero demostrar que puedo meter mi pene a otro vato? Es como que, ¿qué Exacto, pedo? exactamente. O sea, ¿qué rollo contigo? O sea, Sí, sí, será que sí. yo Pues, crecí muy sano, pero yo nunca entendí eso. es como una especie de masculinidad en el que demuestro que soy hombre penetrando a otro hombre, ¿no? Sí, pero mira, David, eso justamente lo vamos a ver después. Ahorita este pedacito de psicoanálisis que quise introducir es más bien como una especie de spoiler para lo que se viene en la segunda temporada de Psiconautas. Que esténse atentos, psiconautas, porque va a estar buenísima, buenísima. Y Yeah, segunda temporada. a huevo. Y pues eso significa una cosa, ¿no? Que nos estamos acercando al magnánimo final de la primera temporada. Pero bueno, regresemos a lo simbólico. Regresemos al mundo de lo simbólico. Así como Lacan vio en la figura del pene una representación del poder, pues hay muchos otros autores que dicen, ah, espérate, es que entonces todas las relaciones son relaciones de poder. Por ejemplo, entre maestro y alumno hay una relación de poder en el sentido de que uno tiene más conocimiento, de que uno califica al otro, etcétera, ¿no? Entre padres e hijos hay una relación de poder en que uno depende del cuidado del otro y el otro es responsable de su enseñanza y etcétera, ¿no? Hay relación de poder entre gobernantes y gobernados, hay relación de poder entre el sacerdote y los creyentes, entonces empiezan a ver... que todo para esos autores, todas las relaciones, de alguna manera son relaciones de poder. Y dicen, ah, bueno, está bien, si todo es poder,
pero pues se debe de manifestar de distintas maneras. Eh, entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se va representando en la vida cotidiana este poder, ¿no? Ah, bueno, pues dice otro, pues a través de los símbolos, ¡duh! Como si eso fuera de alguna manera muy claro, ¿no? Sí, y yo yo como la doñita que está haciendo cálculos ahí. Ándale con el meme, ¿no? Que estoy calculando aquí todo. Ándale. A ver, clarifícalo para mí, por favor. Claro que sí, para eso estamos. Mira, pues resulta, David, que en el momento en que se crea o nace una sociedad, es cuando dos personas empiezan a comunicarse y logran entenderse. Es decir, empiezan a emitir ciertos ruidos o ciertas señales gestuales con la que logran entenderse y que logra ser de manera muy concreta un significado, ¿no? Digamos que un primer gesto fue este, ¿no? Y los dos se ponen de acuerdo en decir, a huevo, es un saludo. Y a cada vez que uno lo haga, el otro va a entender que es un saludo. Posteriormente, a lo mejor a esto se le añade un sonido que sería, hey, ¿qué pedo? Entonces los dos dicen, a huevo, el hey, ¿qué pedo? Es un saludo. Entonces ya se pueden o saludar así, con la seña de manos, o simplemente decirse, hey, ¿qué pedo? De esta manera, muy, digamos, caricaturizada, es como se va creando el lenguaje. Entonces, pues naturalmente se va complejizando cada vez más conforme se vuelve necesario comunicar más cosas, ¿no? Esta comunicación se empieza a hacer más compleja cuando la sociedad empieza a crecer, porque son más personas que tienen más cosas que decir y hay que entenderse cada vez mejor, en teoría, ¿no? Entonces, David, de repente, cuando ya está instaurada toda esta sociedad, con este lenguaje, con este código de comunicación, pues empiezan a nacer nuevas personas dentro de esa cultura. Es decir, yo nací en una cultura que ya estaba ahí. Y me voy a morir y la cultura iba a seguir. En ese sentido, yo nazco dentro de una imposición cultural. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo nací, David, ya estaba determinado qué lengua voy a hablar, eh, qué funciones de género voy a tener. En ese sentido es cuando se refieren los estudios de género, el decir que lo masculino y lo femenino son roles de género atribuidos socialmente. Es decir, desde que unos papás se enteran que su bebé va a ser varón o va a ser mujer, ya se empiezan a atribuir ciertas cosas, ¿no? Desde cositas como, es que mi niño va a ser así, va a ser así, y pinto su cuarto de un cierto color y le empiezo a comprar ropa de ciertos dibujos animados que representen que va a ser un niño, ¿no? Claro, y si es una niña, cuando nazca le voy a mutilar las orejas y al niño no. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, pues entonces, David, reciben ese niño en un mundo que ya está todo simbolizado. Porque ese color azul de la pared, ese trajecito de Toy Story, ya empieza, ya son símbolos de lo que va a ser, digamos, su masculinidad. Pero no solo eso, es un ejemplo muy superficial, ¿no? Al momento de irlo educando, de irle enseñando palabras, se le van, ¿cómo decirlo? Es que la palabra imponer se me hace muy fuerte, pero es la que se me ocurre, se le van imponiendo ciertos símbolos. Por ejemplo, el símbolo de la relación de poder. Conforme el niño va creciendo, va entendiendo que hay personas a las que debe obedecer. Ujú.
Este símbolo luego, posteriormente, en su vida adulta, se ve representado en otras relaciones de poder. Por eso es que aprendemos o mal aprendemos a obedecer a otras personas. Por eso entendemos que cuando alguien impone reglas hay que obedecerlas. Y pues la mayoría de las veces a veces ni nos las cuestionamos, ¿no? Claro, y tú dices que imponer es una palabra fuerte, pero yo creo que es la palabra más adecuada. Sí, de hecho sí es la palabra más adecuada, porque, vaya, pues a final de cuentas nadie nos preguntó. Simplemente llegó la imposición, ¿no? Y de hecho hay un artículo muy, muy, muy bonito de Freud, nada más que de ese lo quiero hablar después, precisamente sobre esa imposición. Pero bueno, ya eso. Es que ya ya estoy ansioso por la Sí, nueva temporada, güey. tú estás ansioso y yo estoy ansioso por saber cómo se relacionan los gallos, los penes con la Matrix. Entonces, aquí me tienes con, ¿cómo se va a relacionar el gallo con la Matrix? Sí, 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 para allá voy, para allá voy. Pues justamente es lo que te decía, ¿no? Hace rato, de que hay ciertos significados detrás de los símbolos que no, de los que no estamos totalmente conscientes. Pero habemos personas que nos dedicamos a estudiar estos símbolos y que nos empezamos a creer muy despiertos, ¿no? A creer. Sí, a huevo, porque es para donde voy. Por ejemplo, hay ciertos movimientos sociales, David, de los que creo que ya habíamos hablado alguna vez, que presumen de comprender o de entender estos símbolos, estas relaciones de poder y se ponen en su contra, ¿no? Los que habíamos llamado ya movimientos contraculturales. ¿Por qué? Porque dicen, hey, ¿qué pedo? Nos están imponiendo ciertas cosas, ciertas relaciones de poder y eso no está bien. Porque pues como hemos visto en otros episodios también hay relaciones de poder que pues recaen en la dominación de trabajadores o en ese sentido, ¿no? Entonces empiezan a surgir en todas las sociedades, llega un momento en el que surgen estos movimientos contraculturales o contrasistema, como lo quieran llamar, y empiezan a moverse en un sentido de yo ya sé cómo funciona y no voy a ser parte de ese juego. Entonces, yo estoy fuera del sistema. En una especie de fantasía, como si te pudieras separar, al menos existencialmente, de la sociedad, ¿no? Que es la metáfora que yo estoy siguiendo con Matrix. Cuando Morfeo le da a elegir a Neo, ¿no? Entre, ok, tómate esta pastillita, la pastilla azul y te olvides de todo, sigues en la fantasía de la sociedad, ¿no? O tómate la pastilla roja y despierta junto con nosotros. A huevo, es cuando llegó tu... Haz de cuenta que Morfeo con las pastillas es el punk apestoso de que está en el Zócalo con el manifiesto y los periodiquitos que están dando ahí, ¿no? Entonces, imaginemos que te tomas la pastilla roja y sales de la Matrix y llegas a un mundo que dices, no mames, ¿para esto me salí? Sí, está todo culero, está pestoso, qué pedo. Ya nada sabe a pollo. Ajá, ahora tomo una especie de batido negro. ¿Sí? Que está más feo que el estofado de. ¿Cómo se llama? De Eowyn. Eowyn. Es la otra, Eowyn. Sí, pues para que no lo sepan, esa es una referencia al Señor de los Anillos. Ahí investiguenlo, estofado de Eowyn. Es una escena muy curada. Bueno, sin embargo, David, si vemos las películas de Matrix, nos damos cuenta que al final de la segunda, que es Matrix Recargado, Reloaded, pues la nave de Morfeo se estrella, ¿no? Pero ahí vienen, los están persiguiendo las máquinas, los centinelas, que son esas máquinas tipo pulpo tan famosas de Matrix. Y sin embargo, Neo logra detenerlas como si estuviera dentro de la Matrix. O sea, los detiene como con una especie de telequinesis. Levanta la mano y las máquinas se detienen. Algo así, una especie de como la escena final de la primera película en la que Neo detiene las balas.
Ah, pues algo así, pero con las máquinas, ¿no? Y las máquinas caen descompuestas. Para sorpresa de todos los presentes, ¿no? Es como que la máxima confirmación de que el niño es el elegido, a huevo. Pero Yo qué grité en esa pedo. parte. O sea, pero qué pedo, ¿cómo es posible que Neo pueda hacer eso si ya está fuera de la Matrix? Y lo peor es que termina en la segunda película, entonces nos dejan con esa incógnita, ¿no? Hasta que de alguna manera no se resuelve en la tercera película. Es lo que te iba a decir, que no es lo peor de todo. Lo Ajá. peor de todo es que la actriz es mala. Sí, fíjate que la vi hace poco y no es tan mala como la recordaba, simplemente pues no le hace justicia al legado que había de Matrix, ¿no? Pero bueno, de hecho, para empeorar las cosas, pues en la tercera, pues Neo está ciego. Recordemos que trae una banda cubriendo sus ojos y todo, ¿no? Sin embargo, de esta manera puede ver la realidad o puede seguir viendo el mundo, pero lo ve como código de Matrix. O sea, se ven las letritas y todo como el código de la Matrix, nada más que de otro color, ¿no? Es de un color dorado en vez de verde como el código de la Matrix. Entonces, pero es como que una visión de las hermanas Wachowski que en realidad no terminan de explicar. Entonces, yo te estoy contando una interpretación, ¿no? De lo que yo vi en las películas de Matrix. Y al final, eh, lo que me hace entender a mí es que, ok, espérate. Supuestamente se salieron, entre comillas, para los que nada más nos escuchen, estoy moviendo los deditos para hacer unas comillas. Salieron de la Matrix. Sin embargo, Neo empieza a desarrollar poderes allá afuera. Y al final resulta que ve el mundo como un código también. A mí eso me va a entender una sola cosa. Que siguen en la Matrix. Simplemente están como en otro nivel de ella, ¿no? Como Un, cuando despiertas de un sueño dentro de un sueño, ¿no? Ah, ándale, justamente, sí, algo así. Entonces, pues de alguna manera es como si las máquinas le dieran un espacio a todos esos que creen que salieron de la Matrix, ¿no? Y sí, lo mismo pasa, David, con aquellos que en algún momento creímos o creen estar fuera del sistema social. ¿Por qué? Porque no puedes huir, David, del universo simbólico. Puedes verlo como Neo ve el código de la Matrix, ¿no? Puedes de repente, cuando empiezas a analizar las relaciones entre las personas, terminas por encontrar esos símbolos, pues, esas sutilezas en donde encuentras relaciones de poder o de dominación. Sin embargo, pues las ves, ah, qué chido, las señalas, ah, está muy bien que las señales. Y luego, ¿qué pasa? Pues nada. Entonces, sí, te crees muy antisistema, te sales del sistema, pero hay algo muy, muy básico ahí. Tan fácil como que sigues hablando su idioma. Claro. Por eso hay un autor, no recuerdo ahorita el nombre, de hecho no sé, creo que era Lacan, precisamente, no recuerdo quién, no me acuerdo, que decía, en el momento en el que tú aprendes un idioma, ya no puedes huir de la cultura. Y ahí es muy interesante esa palabra, ¿no? Que utiliza huir de la cultura. Es decir, ya te atraparon. ¿Te Y de hecho, atraparon? Sí. regresándome a Gears, él cuando ya se pone a teorizar todo este rollo de lo cultural, de lo simbólico, él dice, ah, mira, y hace una metáfora, ¿no? La cultura, la cultura es una telaraña de significados que el hombre, refiriéndose a la humanidad, empezó a tejer, pero que al final ha quedado atrapado en ella. Y es lo que te decía, nacen nuevas personas y ya están dentro de este entramado de significados. Y se mueren y el entramado ahí sigue. Claro, porque incluso aunque tú intentes ver fuera de ese entramado, todo lo que tú veas, todo lo que tú analices, todo lo que tú pienses,
va a estar de cierta forma relacionado con la manera de pensar que a ti te inculcaron. Incluso de tu Exactamente. forma de analizar viene de tu propia cultura. Exactamente. Y de hecho, es mucho, eso que acabas de decir, la forma de analizar viene de tu propia cultura, es una perspectiva en las nuevas ciencias sociales latinoamericanas, que dicen, a ver, espérate, estamos estudiando que nos colonizaron, pero estamos estudiándolo a partir de teorías de europeos. O sea, estamos usando toda la filosofía europea para entender cómo nos colonizaron. Ya, incluso nos dicen, ¿no? ¿Cuándo descubrieron América? Y nosotros decimos, no, que en Ajá, 1500, y en 1400. exactamente, sí. Entonces hay muchos teóricos latinoamericanos que dicen, no, espérate, olvídate de la teoría de la filosofía europea. Está muy chila para estudiar casos europeos. A nosotros no nos sirve, tenemos que crear teoría latinoamericana, ¿no? Pero bueno, son otros rollos, David. Entonces, si naces y mueres dentro de un entramado que ya estaba ahí, pues entonces pareciera o suena más bien como una especie de destino, ¿no? De que yo ya nací y ya está predestinado, qué va a pasar con mi vida. ¿Por qué? Porque este entramado, esta red, que de hecho aquí la voy a poner en las imágenes con una imagen más visual, imagínalo como una especie de diagrama de flujo. Que un significado me lleva a otro, pero si se junta con este otro, entonces significa esta otra cosa y se empieza a mover así, ¿no? Como un diagrama de flujo. Eh, este diagrama, lógicamente, es invisible, no se puede tocar, no se puede ver, pero ahí está. Entonces, como te digo, pareciera que nos va guiando a través de esas líneas, ¿no? Del diagrama. Y que, digamos, digamos que a lo mejor está casi comprobado eso. No hay muchos estudios, por ejemplo, que se han hecho últimamente que confirman que si naciste pobre, te vas a morir pobre. Por más duro que trabajes, la movilidad social, que es el hecho de moverte entre clases sociales, no es la norma, es más bien una excepción. Entonces, Claro. David, entonces, si esto es así, si nazco dentro de una estructura y me muero y la estructura sigue ahí, ¿significa que no puedo hacer nada? ¿Significa que gracias a que por suerte nací en este lugarcito de la estructura social, no soy pobre pero tampoco soy rico y que aquí me voy a quedar? ¿Significa que el pobre se muere pobre nada más así? Hmm, ¿Tú qué dices? Porque yo creo que no. Yo creo, perdón, no sé si por ahí va lo que querías decir, pero yo creo que ciertamente estamos entonces atrapados en esta red, pero como tú mismo dices, es una red que nosotros mismos creamos, ¿no? Ajá, Es una red que el propio ser humano creó para sí mismo. así es. Por lo tanto, cada uno de nosotros podría ir poco a poco modificando esa red, de tal forma en que cuando muramos, la red ya no es exactamente igual a cuando nacimos. Entonces, las nuevas generaciones pueden ir naciendo en redes ligeramente diferentes y la red puede ir evolucionando en el tiempo. ¡Sí! ¡Lo logré! Justo a eso es a donde quería llegar. Justamente a eso es a donde quería llegar. Eso que tú, lo que acabas de describir, su concepto, su término es el de agencia. La agencia es esa capacidad que nos da que tenemos las personas de poder, primeramente, darnos cuenta de la estructura, ¿no? Y pudiendo, digamos entre comillas, ver esa estructura, entonces puedo crear ciertas estrategias. Y bueno, lo que acabas de decir es muy importante. Tal vez yo me voy a morir dentro de la misma estructura, pero puedo hacer algo para que cambie, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, de que si la revolución no es para los demás, entonces no es revolución.
Es decir, la revolución no es para nosotros. Claro, es para los que vienen. Exactamente, exactamente. Entonces, volviendo al ejemplo de Matrix, tal vez Neo al final, de hecho al final de la tercera película, cuando aparentemente destruye el mundo de las máquinas, pues vuelve a aparecer dentro de la Matrix. Y sale platicando de hecho, con la pitonisa otra vez. Eh, Hay algo, es otra vez una interpretación mía, que ligado al discurso que dice el arquitecto en la película de Matrix Recargado, es que Matrix se ha reiniciado un chingo de veces. Y que Neo creo que es como el quinto o el sexto elegido que ha habido. Pero hay una teoría, sí, una teoría, digamos, un pensamiento filosófico, que de hecho es de Nietzsche, que a mí me gusta mucho, que es lo que él llama el eterno retorno, que es como una especie de vida cíclica en la que terminas volviendo siempre aparentemente lo mismo, pero con la finalidad de que cada vez seas mejor. Entonces, yo creo, David, que así avanzan las sociedades. Como tú dices, no haciendo el cambio para mí, sino para el que viene. Y creo que se ha notado. Creo que sí se ha notado. Yo también creo que sí. Pero, si la estructura está ahí, fue creada por las relaciones cada vez más complicadas entre las personas, y de alguna manera se pueden ir modificando, pues eso me da una conclusión. La realidad entonces se construye. No, ¿por qué? No, o sea, sí, pero... Entonces Neo iba creando su propia Matrix. No, y cada elegido iba creando su propia Matrix. Podría ser como una analogía. No, no, de hecho no, entre todos. Porque cada elegido necesitó también de un Morfeo. Claro. Y así como Morfeo, pues necesitó toda una estructura que lo volviera capitán de una nave y todo ese rollo, ¿no? Sí, no, aquí no hay elegidos. No, no hay elegidos. No hay. Aunque los queramos ver, ¿no? Y luego les recemos. Pero no hay elegidos. Yo sé qué quisiste decir, pero ciertamente. Sí, de hecho, perdón si me estoy saliendo un poquito de tema, pero sí, justamente darnos cuenta de que no somos especiales o que no existen elegidos, nos abre camino a decir, bueno, entonces yo también puedo cambiar un poquito, y esto estoy tomando de hecho de un anime que acabo de empezar a ver que se llama Mob Psycho, pero me gustó ¡Otaku! cómo concordó esto con este tema de acá. Ah, bueno, pero bueno, eso lo quiero dejar ya para el siguiente episodio, que por cierto no se lo puedan perder, Psiconautas, porque es el final, el esperadísimo y creo que muy ambicioso final de temporada. Así es, vamos a retomar temas como de la Matrix, vamos a retomar temas de la Matrix, de los aliens robots, De todo, qué de todo, prácticamente de todo. de qué somos, así es, no, la verdad es que vamos a combinar todo eso en algo super ultra mega mafufo y va a estar genial. Y de hecho ahí es donde quiero terminar esta idea, David, porque creo que te estabas yendo un poquito por ahí, de que sí, todos podemos hacer algo, ¿no? Pero tu acción individual no lo va a lograr. Es decir, vaya, y aquí con esto quiero terminar. En un universo simbólico, el cambio no está en uno mismo. Entonces, te esperamos, psiconauta, en el último episodio de la primera temporada. Yeah, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este increíble viaje que pues la primera temporada termina el próximo capítulo.
Va a estar bastante bueno, esperamos. Entonces, no se lo pierdan. Gracias, Eli, nuevamente por tu tema. Como siempre, pues me hacen ayudar estos temas sociales. Mira que le tengo miedo a este último episodio, ¿eh? Porque si a veces siento que nos medio enredamos, siento que en este último capítulo va a ser un desbarajuste ahí de teorías y de cosas muy enredosas para todos, ¿no? Pero pues es lo que nos gusta, ¿no? Por eso estamos aquí. Así es, exactamente. Y pues, nuevamente, desde los gallos hasta la Macri. Sí, a huevo.